Volvemos con Malvinas, Turba y Arena y estamos con el invitado ya. Empezamos. Ya estamos con el invitado y ahora sí lo voy a presentar. Y elegí este tema porque creo que no solamente despegaban con sus aviones, sino que también tenían que desplegar las alas del alma, porque lo que hicieron realmente necesitaba de una fortaleza muy particular. Yo lo quiero presentar a quien conozco ya hace bastante tiempo, porque los años van pasando y no nos damos cuenta, pero a un gran amigo, porque realmente lo considero un amigo, que es el hoy brigadier retirado Norberto Rubén Di Meglio, en Malvinas, capitán. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia, porque para nosotros es un honor tenerte acá. Graciela, Sandro, Santiago, le agradecido soy yo, porque ustedes están haciendo un trabajo muy complicado, muy difícil en el transcurso de nuestra corta historia, que es tratar de llevar a la gente de nuestro pueblo cómo se comportaron los hombres durante el conflicto de Malvinas, dejando de lado aquellos puntos que no son para tratar en este nivel ni de esta manera, sino que serían para estudiar, no cometer nuevamente el error, sino que ustedes buscan perfectamente mostrar qué hicieron los hombres. Y creo que eso es el gran valor y el gran esfuerzo que ustedes sé que hacen para estar en el aire y para escribir y para darnos a nosotros, los protagonistas, la oportunidad de hablar un rato. Es cierto eso, porque como decía antes, difundir la causa desde el lado malvinizador es difícil, pero los hombres que pelearon en Malvinas así lo requieren y así lo exigen, y nuestros 649 héroes esperan que hagamos eso, el ciudadano común. Así que, brigadier retirado Di Meglio, o Norberto, como me has pedido que te llame fuera del aire, sí. Norberto, vamos a hacerte caso. Norberto, ante todo nos gustaría que nos cuentes ese 2 de abril del año 82, dónde estabas destinado, qué estabas haciendo cuando te enteraste de la recuperación de Malvinas. Bueno, el 2 de abril del 82, la 6ª Brigada Aérea, ubicada en Tandil, todavía estaba integrada por el grupo de aviones Mirage 5 Dagger. Se habían comprado a Israel en el año 78 y yo tuve la oportunidad de ir a volar a Israel para aprender a dominar a este avión, que realmente es espectacular, es una maravilla las capacidades que tiene, y después fueron demostradas durante el conflicto. En esa época nuestra brigada tenía una cantidad importante de aviones, significativa, cerca de 40 aviones Mirage. Teníamos 2 escuadrones aéreos. Un escuadrón aéreo está conformado por un jefe y aproximadamente entre 12 y 16 pilotos, y teníamos 7 alumnos que estaban en ese momento haciendo los cursos para habilitarse en el avión. Normalmente, para llegar al Mirage hay que haber volado otros aviones previos por las características que tiene el avión en ciertas condiciones de vuelo, que se hace un poco complicado. ¿Aviones como cuáles, por ejemplo? Y básicamente, obviamente haber hecho la escuela de caza en Mendoza, en esa época con el Morán Saulnier, y después tener por lo menos un poco de experiencia en Sabre o en A4. En esa época también A4B o A4C. Yendo específicamente al 2 de abril, siempre cuento la misma anécdota. Nuestro problema esa mañana, mientras íbamos en el micro que nos llevaba a la unidad, porque la unidad está a 22 kilómetros de la ciudad de Tandil, donde vivíamos todos. Una unidad hermosa, tuve el gusto de conocerla, es bellísima. No sé cómo está ahora, pero hace años era hermosa. Hay un gran esfuerzo por mantenerla bien. Es hermosa. Por mantenerla como siempre supo estar. Es un orgullo, sí. Y esa mañana nuestro gran problema de los pilotos, especialmente del grupo mío, digamos, era cómo íbamos a hacer para cumplir con nuestra obligación, porque habíamos estado de festejo de cumpleaños de uno de mis compañeros, el Tito Robles, hasta algunas horas entradas de ese 2 de abril, totalmente ajenos a lo que estaba sucediendo en el resto del planeta. Quiere decir que en ese momento pilotear un Mirage era imposible. No, había que dejar pasar unas horas, digamos, como para estar un poco mejor en condiciones.
Pero no, estábamos conscientes de que era un día normal, tranquilo, que empezaríamos a volar a media tarde, porque esa era la planificación, por eso habíamos estado a la noche de festejo, sino obviamente si empezamos a las 7 de la mañana no hacemos esas cosas. Pero nos sorprendió cuando llegamos a la unidad el hecho de la recuperación de nuestras islas a través de la Operación Rosario. Y yo siempre aclaro que creo que fue, hablando desde el punto de vista operativo, una brillante maniobra, porque no se supo, excepto las personas que participaban, qué iba a pasar. Después, cómo se desencadenó el resto de los hechos es otra historia. Obviamente que enterados de esta situación y pasados los primeros minutos de algarabía por haber recuperado algo que es nuestro, y como bien decía Santiago hace un rato, es nuestro heredado de nuestro colonizador de España, y en el cual tuvimos nuestro gobernador puesto por Buenos Aires y del cual fuimos expulsados de las islas. El momento fue un momento muy importante, pero no nos duró mucho porque de inmediato tomamos conciencia los pilotos que teníamos que enfrentarnos con un enemigo, un adversario ocasional muy poderoso, y que seguramente iba a contar con el apoyo de más de un país en el conflicto, hecho que después se vio perfectamente en distintas circunstancias. O sea que de inmediato, digamos, después del café, desayuno y alguna charla, nos fuimos a buscar qué teníamos sobre Malvinas, porque precisamente para la Fuerza Aérea, para nuestro avión, no era un objetivo entrar a volar sobre las islas o hacia las islas. El avión Mirage es un avión, seguramente ustedes más o menos lo conocen, es un monomotor, monoplaza, y obviamente pensar en cruzar 400 kilómetros de mar hasta llegar a las primeras piedras que forman las islas, y después tener que regresar con un solo motor era una cosa que la habíamos propuesto en alguna oportunidad en nuestros despliegues al sur y demás. Decían, ¿por qué no nos metemos al mar un poco? Y siempre nos sacaron corriendo, porque era realmente riesgoso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo en sí, no, para que la gente entienda, porque de hecho también por ahí los que entienden Fuerza Aérea o de aviación pueden saberlo, pero un tipo común, en mi caso, ¿cuál es el riesgo concreto de meterse en el mar? El riesgo concreto es una falla de motor. O sea, el Mirage es un avión que tiene unas grandes capacidades en cuanto a altura alcanza los 17.000 metros, velocidad alcanza 2.400 kilómetros por hora, en vuelo bajo, el vuelo normal está en el orden de 250 metros por segundo, o sea que en 4 segundos hacemos 1 kilómetro, es sumamente ágil, pero tiene un solo motor. Si ese motor se para, no tenemos opción. Sobre continente, sobre tierra firme, digamos que las consecuencias quizás pudieran ser las mismas si no tengo una pista abajo, pero tengo una diferencia. Si yo me tengo que eyectar, o sea, abandonar el avión sobre el continente, voy a caer en tierra firme. Alguien me va a buscar, más tarde, más temprano, me las puedo rebuscar en base a la experiencia que tenemos en el tema supervivencia, que para eso las practicamos. O sea, hay muchas formas de seguir contando la historia, pero caer en el medio del mar es muy complicado, que te encuentren, que te vayan a buscar y sobrevivir. Si bien el asiento del piloto, nosotros vamos sentados sobre un habitáculo que contiene un bote salvavidas, equipo de supervivencia, un mini fusil con 4 disparos, tenemos un chaleco salvavidas con el cual volamos siempre, así volemos en el medio de Santiago del Estero, volamos con chaleco salvavidas porque es parte de nuestra cultura que no abandonamos nunca. Pero no es lo mismo estar en el medio del mar 100, 200 millas adentro, que alguien te pueda encontrar, el tiempo que tarda o las heridas o las complejidades que puedes tener cuando caes al agua. O sea, ese era nuestro temor. Y para hacer una referencia muy importante a nuestro funcionamiento como escuadrones durante el conflicto,
y esta es la gran labor que han hecho nuestros ingenieros y nuestros técnicos, nuestros mecánicos, nunca tuvimos un problema de motor en toda la guerra. Nunca perdimos un avión por una falla. Y eso creo que es un punto muy importante a destacar de la calidad, de la capacidad de nuestra gente de mantenimiento. De todas formas, se me ocurría cuando estabas contando esto, pensar que al momento que hubo que salir y cruzar el mar lo hacían con un solo motor. Claro, pero ahí no hubo. Había un detalle del otro lado, había gente que se dedicaba a perturbar en base a sus bombas, cañones, misiles y de todo tipo de artillería a 10.000 argentinos que estaban esperando que alguien llegue con lo que tuviera. Y eso fue lo que creo motivó en forma permanente, voy a hablar exclusivamente de mi fuerza, como lo hago siempre, a la fuerza para combatir hasta el último día, a la última hora en que nos dijeron no vuelen más. Y es importante remarcar que en la rendición los ingleses solo pedían por favor que no haya más ataques aéreos. Era lo que exigían. La gran preocupación de ellos era esa. Y eso tengo entendido es lo que acordó el brigadier Crespo en su momento, que no iba a seguir atacando. Esas fueron las respuestas. Alberto, ¿cómo prosigue? 2 de abril, euforia inicial, luego conciencia de que sí o sí iban a participar en la guerra. Tengo entendido que Aranda era el jefe de la base, ¿puede ser? No, nosotros el jefe de base era el brigadier Camblor, sí, que después fue el segundo comandante de la Fuerza Aérea Sur, es decir, la Fuerza Aérea al pasar al teatro de operaciones, al pasar a una guerra, deja su organización de paz y arma una organización de guerra que estaba comandada por el brigadier Crespo, y el segundo era el brigadier Camblor, que era nuestro jefe de unidad, que también hacía la función de comandante de defensa aérea del teatro de operación, o sea, de la zona que estaba en conflicto. Obviamente el comandante de defensa aérea, su preocupación grande era de la defensa continental de las bases que teníamos nosotros con aviones desplegados. La parte de la isla estaba a cargo del brigadier Castellanos, que era el responsable de la actividad aérea en la isla. El comodoro Aranda en ese momento estaba si no recuerdo mal, de jefe del Centro de Información y Control, que es el que maneja toda la información aérea en Malvinas. O sea, él estaba en Puerto Argentino, en algún lugar ubicado, llevando todo el control aéreo de los aviones ingleses y los aviones nuestros. Eran, digamos, nuestros guías. Ellos eran los que nos decían por dónde teníamos que ir o por dónde teníamos que evitar pasar, porque había Harrier ingleses. Increíble, ¿no? Lo que debe ser, digo, mantener esa información constantemente activa, porque ustedes dependían puntualmente de la información de ellos. Y sí, ese fue nuestro gran problema de la guerra. El gran problema del conflicto es que Puerto Argentino está ubicado en la peor posición para nuestra patria. Es el punto más al este que pueden tener las islas, con lo cual más nos cuesta llegar. Si hubiera estado ubicado totalmente al oeste... Al oeste de la Gran Malvina, inclusive. Al oeste de la Gran Malvina, las Islas Salvajes, que es el primero que uno encuentra. Bueno, creo que quizás hoy hablaremos inglés todos, ¿no? Pero bueno, hubiera habido otra serie de daños en cuanto a lo que tuvieron realmente los británicos, porque obviamente nosotros para llegar hasta Malvinas teníamos un gran problema con el tema de combustible. Una vez que, como preguntaba recién, que pasa la euforia inicial y se entra en conciencia de que empieza la guerra en sí, ¿cómo se preparan y hacia dónde van del teatro de operaciones? ¿Dónde va la unidad? Bueno, nosotros de inmediato empezamos a reorganizar la documentación. Por empezar, empezamos a conseguir información a través de la información de inteligencia, la información inglesa, que no la teníamos porque no estaba dentro de nuestros planes esa posibilidad de combatir con los ingleses. Comenzamos a analizar algún tipo de tácticas o de formas de llegarle a los buques, porque veíamos que ese iba a ser nuestro adversario, y asimismo
teníamos que capacitar a los nuevos pilotos que habían llegado para ver si podíamos estar en condiciones de que se unieran a nosotros en algún momento.